El profe no se acuerda de esto probablemente, pero la primera vez que yo lo conocía, yo tenía de pronto 1 año. Mi papá vino acá para una conferencia de pastores menonitas y fue el pastor Fernando Mosquera que les dio la bienvenida allá. Y según el chisme, yo jugué en un balde de agua en el Paraninfo por 3 días. Entonces, gracias, es un honor estar acá con ustedes. Am, Siento que estoy cargado. No sé si ustedes se sienten así. Yo dije que estaba preparando un sermón, pero mi mente no aterrizaba. Siento que en cualquier lugar a donde miro, veo violencia o noticias de violencia internacionales, acá mismo. Hasta yo estaba sembrando unas habichuelas ahí atrás de la casa y encontré rastros de violencia de este barrio, ahí en el suelo. Yo dije que es tratando de distraerme, ¿cierto? Pero este lunes que pasó, David Baird nos dio un devocional increíble. Y una de las cosas escondiditas que estaba ahí, él habló de que cuando está cargado, él ora por esos lugares, por esos líderes, en medio de esos problemas, en medio de las distracciones, él alza la mirada al Dios vivo y verdadero. Y esa práctica de alzar los ojos, de tener los ojos puestos en Dios cuando estoy, es algo que yo no hago bien. Y eso nos lleva a poder darle una respuesta a nuestro entorno, incluyendo los tiranos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio de mirar hacia Cristo, de mirar hacia la fidelidad de Dios. No quedarme varado, no quedarnos varados solo en lo que está a nuestro alrededor. Entonces, si tienen sus Biblias, cojan Mateo 3. Y yo usé varias traducciones y hice algunos cambios para colombianizar este pasaje, pero vamos a leer todo Mateo capítulo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se acerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que clama, que brama en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de hormigas culonas, langostas, y miel silvestre, si fuera santanderiano, ¿cierto? Se le asomó la gente de Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban donde estaba bautizando, les advirtió, cámara de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El machete ya está puesto a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco cargarle las chanclas. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el machete en la mano y limpiará su era recogiendo el maíz, bueno, el trigo, en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Objetó. Permítelo ahora, pues esto es lo apropiado, lo recto para nosotros, para cumplir con toda justicia y rectitud. Le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Señor, gracias por tu palabra. Yo pido que en esta mañana nos dirijas los ojos hacia Cristo, hacia este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que con nuestros ojos mirados hacia ti podamos
tener mejor respuesta y mejor entendimiento cómo es que debemos vivir en este mundo en el cual nos encontramos. Lo oramos en el poderoso nombre de Cristo. Amén. No eres el centro del universo, por si nadie se lo había dicho. Pero no sé por qué, solemos pensar, hablar, yo suelo leer la Biblia y predicar como si yo lo fuera. Entonces, con esto en mente, yo quiero preguntarles, acá tenemos varios seminaristas, ¿cómo debo predicar hoy? Ya es tarde, necesito tener una predicación, pero ¿cómo debo predicar hoy? Centrados en el pueblo que oye a Juan, en la retórica de Juan o en la persona de Jesús. Ahora, una forma, una metodología que podríamos tener es preguntar, ¿qué dice Mateo 3 para mí? Y la respuesta sería, arrepiéntase. Y uno podría decir, ya lo hice, lo debo seguir haciendo. Ahora, ¿pero qué quiere decir esta palabra arrepentimiento? Si seguimos esta primera metodología, pues en 1517, y yo voy a citar a Lutero acá, pero no sabía que el obispo de la iglesia luterana iba a estar acá. Entonces ahora sí estoy nervioso, pero en 1517, cuando la gente iba a la iglesia y estaba escuchando este pasaje, Mateo 3:2 o Mateo 4:17, lo que escuchaban en la Vulgata en latín era haga penitencia, penitentiam agite, para los que tienen latín, en imperativo, pues el reino de Dios se acerca. Haga penitencia porque el reino de Dios se acerca. Eso suena para la gente común y corriente como salvación por obras, ¿sí o no? Las palabras mismas en el latín se prestan hacia esa interpretación. Pero en las 95 tesis de Lutero, las primeras 3 se centran en esa palabra de este pasaje. Él está respondiendo cómo es que debemos entender ese pasaje. Y él dice en las tesis, cuando el Señor y Maestro Jesucristo dice, haced penitencia, y lo está haciendo en latín, ha querido que toda vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Él está en esas primeras tesis redefiniendo qué quiere decir arrepentimiento. No solo es sí una penitencia exterior, pero también es una penitencia interior, porque él no tiene otra palabra que puede usar. Entonces, en el latín, con los compliques del idioma, está explicando, esto no es una cosa solamente donde uno va al sacerdote, y lo dice en el número 3, donde uno solo va al sacerdote, es algo que ocurre del interior y hay un cambio de vida. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin indulgencias. Entonces, venimos de una tradición. Lutero está tratando de redefinir qué es arrepentimiento, cómo entendemos esa palabra. Y un texto de unos años después habla de que el arrepentimiento es una gracia evangélica, donde sentimos el peligro, donde nos preocupamos de nuestro pecado, pero también comprendemos, y esto es lo que dice, la misericordia en Cristo para los que se arrepienten. Entonces no debes confiar en su arrepentimiento, pero nadie puede ser perdonado sin él, dice este pasaje. Entonces la prédica de hoy podría ser, ve y haz lo mismo, arrepiéntase de sus pecados, oramos, vamos a clase y salimos súper temprano. Pero, aunque mi cara protestante aprecia esta aclaración de esta palabra, no creo que soy el centro del universo, mucho menos de las Escrituras. La crítica de Lutero fue muy importante y necesaria en ese tiempo, pero este pasaje tiene mucho más que solamente qué me dice a mí. Entonces, una segunda opción de cómo puedo predicar este pasaje es qué dice este pasaje para un líder eclesial. Entonces, podríamos decir, el pasaje nos enseña que debemos llamarle la atención a la gente en forma fuerte y directa cuando uno predica, y mejor si te viste raro, porque ahí sí te escuchan. A mí me encanta cómo se viste Juan el Bautista. Entonces podríamos sacar algunos principios de este pasaje. Fijo, cite el Antiguo Testamento, recuerde y repita a su congregación la necesidad del arrepentimiento, resalte las injusticias de los que están en posiciones de poder, incluya el lenguaje de juicio, preferiblemente con fuego, porque ahí sí la gente te escucha. Ahora, mi cara colombiana aprecia que tengamos un man que no se baña, que critica a los que están en poder,
Estos poderosos buscaban participar en prácticas religiosas, pero tenían actos injustos ocultos y también que todo el mundo los veía. Y él no deja que participen de este bautismo sin un verdadero arrepentimiento público. ¿Por qué? Porque hay pecados públicos. Ambrosio, un pastor del cuarto siglo, en Milán, llegó el día, ay, perdón, me dijeron que no me moviera. ¿Hasta ahí se puede o no se puede? ¿Sí se puede? Uy, excelente. Ambrosio, un tipo del cuarto siglo que era pastor en la iglesia de Milán, era pastor de la iglesia donde asistía el emperador Teodosio II. Teodosio II mató 3,000, fue cómplice en la matanza de 3,000 judíos en Tesaloniki. Cuando eso ocurrió, llegó a la iglesia como si nada. Y Ambrosio dijo, no, usted no me va a entrar acá, a menos que confiese su pecado públicamente por un periodo de tiempo. Y no lo dejó entrar. Hay algo ahí que me gusta, me encanta, de declarar las injusticias de la gente que está en poder. Pero estos principios no están del todo mal, pero una vez más esta lectura empieza desde la falsa presunción que la Biblia principalmente habla de personas. Pero creo que ese no es el propósito principal o no es el primer paso. Sí nos dice algo acerca de nosotros. Pero sugiero que un buen primer paso, y ese es la tercera y el último punto, que debemos pensar, ¿qué me dice este pasaje acerca de Dios? ¿Quién es Dios? Apliquemos en un momentico, pero primero empecemos. ¿Qué me dice esta escritura acerca del Dios que se está revelando a su pueblo? Considere, por ejemplo, Isaías 40. Ahí él cita Isaías 40, pero yo quiero que volteen en sus Biblias y miremos la citación al capítulo al cual se refiere. Yo creo que Mateo tiene en mente todo el capítulo de Isaías 40 y está esperando que lo conozcamos. ¿De qué se trata? Te llama a contemplar a Dios. Primero versículo 3, que cita acá Juan, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estapa un sendero para nuestro Dios. Pero mira el versículo 5. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Versículo 8, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El 10, miren, el Señor omnipotente llega con poder. Versículo 11, como un pastor que cuida su rebaño, recoge sus corderos en sus brazos, los lleva junto a su pueblo y guía con cuidado a las recién paridas. El versículo 12, quien ha medido las aguas con la palma de su mano. ¿Se imaginan? Estamos hablando del Dios del universo que puede, que no tiene manos, pero que acá metafóricamente puede tener todas las aguas de todo el mundo en sus manos, abarcado entre sus dedos las extensiones de los cielos, quien pesó en una balanza las montañas y los cerros. ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? Este capítulo te está llamando a contemplar el Dios del universo. El 28, el Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Esto es una palabra de esperanza para los que nos sentimos viejos. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Pero es en base a quién es Dios. Y cuando Juan lo cita, sí, él es la voz que proclama en el desierto, pero está proclamando este Dios. Esta sección de Isaías no se centra principalmente en esta voz que clama en el desierto, sino en Dios. Nos llama a adoración a este Dios, cuya palabra es para siempre, quien ha medido las aguas con la palma de su mano, quien es nuestro pastor, quien fortalece a los débiles. La citación de Isaías 40 te llama a contemplar a Dios. También vemos como en este pasaje Jesús cumple lo prometido por los profetas y lo planeado antes de la creación del mundo. Piénselo, ¿por qué bautizar a Jesús? Se supone que este bautismo es para el arrepentimiento de... ¿Quiere que Jesús se arrepienta de sus pecados acá? Porque si sí, somos docetistas y eso es un problema. Lo hablamos después en Historia 1, si quieres.
Acá hay un problema. ¿Por qué se está bautizando Jesús? Es más, él responde esa pregunta, pero esta es la primera vez que Jesús habla en todo Mateo. ¿Y cuáles son las primeras palabras que dice? Versículo 15. Para cumplir con toda dikaiosune, rectitud, justicia. ¿Qué palabra usamos? Esta palabra cumplir es muy importante en Mateo, capítulo 2, en el capítulo anterior. 3 veces aparece en el nacimiento y también cuando él tiene que huir. Siempre cita el Antiguo Testamento y muestra que él está cumpliendo algo que ocurrió en el pasado. En Mateo 15, 17, Jesús no viene para abrogar la ley, sino para cumplir las Escrituras. En Mateo 23, 32, y esta me la mostró Theo Donner, entonces tengo que dar respeto donde el respeto se merece. Mateo 23, 32. Se habla de que los fariseos cumplen la maldad y eso lleva a la muerte de Jesús. Entonces, mientras que Jesús cumple toda justicia, ellos en el capítulo 23 cumplen toda injusticia. Esa es una palabra importante en el libro de Mateo y yo diría es hasta más importante porque viene de la boca de Jesús y es las primeras palabras que él dice, que él usa. Toda la vida de Jesús, no solo la crucifixión, cumple, rellena, completa este plan de salvación. Y note, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, bueno, sí. Irineo, un man que deben conocer ustedes. Él fue discípulo de Policarpo, que fue discípulo de Juan. Entonces, separado de los apóstoles por una generación. Y él habla, cuando mira este pasaje, de el Padre que unge, el Hijo que es ungido y el Espíritu Santo que es la unción. Y él habla de que todos somos bautizados en el evento de Cristo. Entonces, cuando tú eres bautizado, estás siendo bautizado no solamente en Cristo, pero este momento de Mateo capítulo 3 está reflejando algo para ti. Y vemos esa interpretación en Hechos capítulo 10. Se lo voy a leer, Hechos 10, 37. Acá uno diría, no, pues Jesús es bautizado con agüita del Jordán. Pero en Hechos capítulo 10, 37 y 38, Pedro está hablando y él dice, ustedes conocen este mensaje, se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a este Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Aún en el libro de Hechos, ya en esa primera generación, ellos ven este evento como una unción y el Padre unge al Hijo por medio o con el Espíritu Santo. Según Hechos y según Irineo, Jesús es bautizado con el Espíritu Santo y según Mateo, Jesús bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí lo vieron? El que vendrá después de mí bautizará con... ¿Sí ven esa conexión? Acá tenemos algo donde nos está prometiendo el Espíritu Santo del libro de Hechos. Y cuando decimos el nombre de Cristo, ¿qué quiere decir Cristo? Ungido. Estamos recordando la obra del Padre que unge, la obra de Jesús que fue ungido y el Espíritu Santo por medio del cual fue la unción. Aún en el término Cristo vemos Padre, Hijo y el Espíritu Santo, una obra inseparable. Agustín predica Sermón 55 sobre Mateo 3 y todos han dicho que es el sermón más trinitario que él predica. Ahora, creo que para muchos nosotros oímos Trinidad y decimos eso es algo abstracto, eso cómo se aplica a la iglesia, eso para qué usar el tiempo con eso, pero yo quiero que piense por un momentico. Si consideramos quién es Dios, eso debe cambiar cómo debemos vivir. Entonces, tengamos la paciencia en pensar con cuidado, ¿por qué será que la Biblia en este momento toma el tiempo para resaltar Padre, Hijo y Espíritu Santo? Agustín nota que inicialmente parecen estar separados. Uno, tenemos descender, tenemos Jesús en un lugar, oficio, parecen separar estos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero él dice, esta obra es inseparable y las Escrituras nos muestran que estamos hablando de una cosa en conjunto. Piensen por un momentico. El Padre manda al Hijo, Gálatas 4 y Juan 3:16, pero el Hijo toma forma de siervo, Filipenses 2. Ambos tienen roles activos. El Hijo murió, el Padre no murió,
Sin embargo, el Padre no escatimó su Hijo, Romanos 8:32. En el trabajo de redención, ambos tienen roles activos. En Filipenses 2:9, el Padre levanta al Hijo, pero en Juan 2:19, el Hijo dice que se levantará a sí mismo. La obra de Padre, Hijo, son inseparables. Constantemente en el acto o el hecho de uno se ve la influencia del otro. Pero creo que muchas veces no tomamos el tiempo para considerarlo. Y creo que este es el milagro. Yo estaba leyendo algo que hablaba de que la Trinidad nos lleva, considerar la Trinidad nos lleva, debe llevar a la ética. Piense un momentico. Por ejemplo, el llamado a arrepentirse. Si empezamos con qué quiere decir esta palabra para mí, creo que para muchas personas dirían que Mateo 3 me está dando o ofreciendo seguro contra el infierno. Nunca he oído esto, pero a veces suena como que en Mateo 3 Dios nos está ofreciendo un excelente seguro de EPS contra el infierno, que por solo 10,000 lucas tú también puedes, ¿no? ¿Sí? Pero hay esta idea de que este pasaje de arrepiéntase te está protegiendo, te está dando algo contra el infierno. Y ahora ahí sí hay idioma de fuego y sí hay idioma de juicio, pero creo que no nos está principalmente tratando de asustar este pasaje. Más bien te está llamando a contemplar el Dios del universo. Piensa en esto. Arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. 3:2. Con todas las implicaciones que dirá, por ejemplo, Mateo 5 de ese reino. Piensa en Mateo 5 al 7, las bienaventuranzas, lo que nos dice del reino de los cielos. Esto te está invitando a participar en una comunidad que va a trastornar y cambiar el mundo. Pero es porque está fundamentada en quién es Dios. O piense, por ejemplo, arrepiéntase porque, según Isaías 40, la palabra de Dios es para siempre. Él ha medido las aguas con la palma de su mano, es nuestro pastor, fortalece a los débiles. Arrepiéntase porque tú solo no puedes, pero Él sí puede. Es diferente si empezamos con quién es Dios. Arrepiéntese porque ni siquiera mereces cargarle las chanclas al que cumplió toda justicia. Y de repente ahí tenemos que redefinir qué quiere decir justicia. ¿Qué quiere decir esa palabra? No solo para mí en este día en Colombia, pero ¿qué quiere decir la palabra justicia en el reino de Dios? ¿Cómo es que la justicia de Dios, la rectitud de Dios, es cumplida en este momento de bautismo? Donde Jesús no tuvo que arrepentirse de pecados, sino que de repente en Él toda persona que se bautiza participa en su obediencia. Y está íntimamente conectado con la promesa del Espíritu Santo que está con nosotros siempre. Arrepiéntase y produzca fruto que demuestre arrepentimiento, porque Dios es bueno. Desde la eternidad, Padre ungió al Hijo con el Espíritu Santo para esta obra de redención. Entonces yo sugiero que cuando predicamos un pasaje, es bueno para tu alma, para la iglesia también, pero es bueno para tu alma, empezar siempre con un enfoque principal en quién es Dios. Porque no eres el centro del universo. Y cuando consideramos quién es Dios, de repente la aplicación que debemos hacer nosotros toma mucho más peso, tiene mucho más sentido. Este pasaje, yo les animo, resalta que cuando decimos la palabra Cristo, debemos responder en respuesta a la obra inseparable del Dios Trino, quien es Dios que nos guía cómo vivir, pero no saltemos ese primer paso de contemplar, de considerar, de mirar hacia el Dios del universo. Entonces oremos juntos. Padre, le damos gracias que yo he dicho la palabra Cristo miles de veces sin pensar, sin considerar, sin recordar las inmensas implicaciones de que este Jesús cumplió toda justicia para que yo me pudiera arrepentir.
Este Jesús fue bautizado para que cuando nosotros fuéramos bautizados, fuéramos transformados y tú hicieras algo eterno usando cosas temporales, algo común y corriente como el agua, para enseñarnos algo de quién eres tú y este acompañamiento del Espíritu Santo. Señor, cáusanos, enséñanos a tener pausa cuando leemos tu palabra, para notar tu fidelidad. Señor, creo que está tan presente en lo diario, pero yo vivo una vida tan distraída. Señor, deme pausa para contemplar y considerar el Dios del universo. Y que eso sea lo que motive mi respuesta a mi entorno de cómo debo vivir. Y oramos al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Amén.